Muy buenas tardes desde España, muy buenos días para algunos que están con nosotros en este segundo seminario de Ciencias Bíblicas organizado por Sociedad Bíblica. Nos acompañan en esta tarde de múltiples países de habla hispana. Mencionaré algunos, seguro que me olvido de otros, pero de Estados Unidos, desde México, desde Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Argentina, desde Haití, en algunos países también de Europa, desde Alemania, y por supuesto desde España, ¿no? Muy bienvenidos a todos. Sociedad Bíblica se siente muy satisfecha de poder ofrecer estos seminarios y sobre todo de ver la buena acogida y la buena recepción que tienen por parte de aquellos que nos acompañan en esta tarde. Al momento 1.700 personas inscritas, más aquellos que lo seguirán con un poco de retardo, probablemente en abierto a través de YouTube y de Facebook Live. Adelantamos ya que continuaremos con los seminarios los lunes, todos los lunes a las 8 de la tarde durante el mes de junio, con diferentes y atractivos temas en torno a la Biblia. Antes de presentar a nuestro ponente en esta tarde y darle paso para que él desarrolle este seminario que trae este título tan atractivo como es Uno para todos, todos para uno, los evangelios y el evangelio, que estará a cargo de Fernando Méndez Moratalla, sí que me gustaría presentar un material que viene muy a tono con lo que en esta tarde vamos a escuchar, ¿no? Y es esta obra que se puede apreciar en pantalla, perfecto, Sinopsis de los 4 evangelios. Es una edición bilingüe, greco-española, trae el texto griego de la sinopsis de los 4 evangelios de Kurt Atlan, publicada por la Sociedad Bíblica Alemana y que corresponde al texto griego de Nestlé Aland, la 26 edición, ¿no? Y viene con el aparato crítico completo, incluidos los paralelos de evangelios apócrifos también y fuentes patrísticas, y también se incluye un apéndice con el Evangelio Copto de Tomás. Y al lado, en la página de al lado, viene el texto en español, una traducción literal, tanto del texto como de las notas, que fue preparada en su momento por el profesor Vargas Machuca, especialista en griego del Nuevo Testamento. Y es un material idóneo para acercarse a la comparativa de los evangelios y poder apreciar también aquello que diferencia, pero que sirve para enriquecer también la comprensión del texto bíblico. Trae una buena encuadernación y es un material que lo ponemos a disposición de todos aquellos que nos acompañan. Lo pueden adquirir a través de nuestra tienda todobiblia.com a un precio muy especial. Está con el 50% de descuento. A eso habría que añadir gastos de envío. Pero si alguien tiene interés, pues que visite nuestra página todobiblia.com y allí podrá ver cómo puede hacerse con este material que sin duda es interesante. Tenemos por delante un seminario que ha levantado mucha expectativa y que yo creo que no va a defraudar a nadie, ¿no? Está a cargo de Fernando Méndez Moratalla. Él es doctor en teología por la Universidad de Durham, en Inglaterra. Es licenciado en teología por el Seminario Bautista, un seminario bautista en Suiza. En la actualidad es profesor adjunto de Nuevo Testamento en el Master Theologic Seminario de Estados Unidos en la Universidad de Filadelfia. Ha sido profesor de Nuevo Testamento también durante muchos años en el Seminario Bautista de la UEB en Alcobendas, ¿no? Él ejerce un pastorado también en Madrid, en la Iglesia Bautista de Manuel, y trabaja, o uno de sus proyectos, en los cuales también, bueno, pues Sociedad Bíblica estamos en una estrecha y pequeña colaboración. Él trabaja en la actualidad en la creación de un centro de estudios, una escuela de liderazgo integral de Madrid, que se llamará ELIM, si no cambian los planes. Decir también que durante su seminario permanecerá abierto el chat, ya está abierto, ya han llegado saludos de diferentes lugares, permanecerá abierto el chat para que envíen sus preguntas, aquellas cosas que les puedan parecer de interés, para que al final de su ponencia pues podamos seleccionar algunas, todas sería imposible, seleccionar algunas para que él pueda contestarlas. Así que vamos a dar paso, expectantes, a don Fernando Méndez Moratalla para que él pueda tomar este tiempo ya a su cargo.
Buenas tardes, Fernando. Un placer tenerte con nosotros y muy bienvenido, y espero que te sientas muy cómodo. Muchas gracias, Luis, en primer lugar por la invitación. Es un placer poder compartir con vosotros este tiempo y también pues es un placer saber que hay un buen número de personas que están siguiendo este seminario desde distintos lugares del mundo. Vamos a tratar un tema que evidentemente es de corte académico, porque vamos a hablar acerca de los evangelios, en especial los evangelios sinópticos, y además vamos a prestar atención a toda la problemática, toda la historia que hay detrás del desarrollo y la presentación de los evangelios como una realidad que está vinculada entre ellos. Así que vamos a dedicar tiempo a estos dos aspectos. Por un lado, a los evangelios en sí mismos, y después vamos a tener un tiempo en el que vamos a mirar con más detalle el aspecto de los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas y la interacción, la relación, la interdependencia que hay entre ellos. Espero que la presentación la podáis seguir con claridad. Soy consciente de que cuantos os habéis sumado a este seminario, pues provenís de trasfondos diferentes, con formación teológica diferente o con intereses o inquietudes distintas, pero espero que podáis seguir con claridad la presentación. Vamos a acompañarnos de un PowerPoint y con ello pues espero que podamos sacar el máximo provecho a este tiempo juntos. Así que vamos a comenzar con nuestra presentación, con el PowerPoint. Y el seminario, como digo, trata acerca de las ciencias bíblicas, en específico los evangelios. La palabra evangelio es un término que procede del griego y es un término que está compuesto por dos palabras, hoi, que es bien, buena, y angelón, noticia, porque evangelio lo que realmente significa es buena nueva, buena noticia. Este es un término que se toma prestado del lenguaje cotidiano, del lenguaje secular. Debemos pensar que muchos de los términos y conceptos que nosotros hoy tratamos como específicos de la teología, de la religión, fueron inicialmente tomados de la vida cotidiana, del lenguaje de la calle, si me permitís la expresión. Por ejemplo, iglesia, ¿verdad? Que es un término que hoy vinculamos con la comunidad cristiana, pues era un término eclesía que venía a hablar de una reunión de personas, de una congregación de gentes, pero finalmente queda como un término técnico. Lo mismo sucede con evangelio, era un término usado en el día a día de la gente, pero también es verdad que tenía y acabó teniendo un uso, por ejemplo, en la propaganda imperial, cuando había un ascenso al poder, cuando se daba una victoria militar, incluso en el culto imperial o con el nacimiento de un descendiente, pues ese compartir la información de ese hecho es lo que se llamaba evangelio. En el contexto judío, en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, se usa también el término evangelio y habla de la proclamación del mensaje de la salvación venidera. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos el término en unas 76 ocasiones, la mayor parte de ellas vinculadas con la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que sí debemos notar y tener en cuenta es que inicialmente el Evangelio no son los libros que nosotros hoy identificamos con ese nombre, sino que Evangelio era el mensaje sobre Jesús, esa buena noticia proclamada acerca de Jesús. Eso es lo que vamos a encontrar reflejado, ese es de lo que van a dar testimonio los cuatro evangelistas. Para hacernos una idea de que realmente inicialmente no estamos pensando en el texto, el apóstol Pablo hace mención en Romanos 1 al evangelio como ese mensaje, esa realidad que viene de Dios. Como vemos en Romanos 1:1, él había sido llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Tiene como contenido a Jesucristo, y en Romanos 15:19 se nos dice que con señales y prodigios en el Espíritu, él había ido desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico,
llenándolo del Evangelio de Cristo. Evidentemente, una alusión al mensaje, al contenido del mismo. Aquí, si me permitís, simplemente recordar que aquí el apóstol Pablo está diciendo que ya ha cubierto su tarea de predicación, su estrategia de llevar el Evangelio a la parte oriental del Imperio Romano, a la parte oriental de la cuenca mediterránea, y ahora está escribiendo a los romanos para solicitar ayuda y que le puedan apoyar en la tarea de continuar la extensión del Evangelio ahora en la parte occidental. Si recordáis, en este capítulo 15 de Romanos, Pablo dice y muestra su interés de venir a España, que es fruto de esa estrategia misionera de seguir llevando el Evangelio hasta lo que en el mundo de entonces era el fin de la tierra. Y ese Evangelio, pues evidentemente era para ser proclamado. Pablo en Romanos también, en el capítulo 16, dice: al que tiene poder para consolidaros en la fe, de acuerdo con el mensaje evangélico que anuncio. Eso es lo que se proclama, ¿verdad? La proclamación que hace el apóstol Pablo de Jesucristo. Así que vemos que, como decía hace un momento, al principio el Evangelio no es el libro, sino que es el mensaje sobre Jesucristo. Será ya en el siglo II cuando se encontrarán las primeras referencias al Evangelio como ese escrito que recoge las palabras y las acciones de Jesús. En un texto usado por la comunidad cristiana primitiva, la Didaché, encontramos un par de referencias. Una de ellas dice: tampoco ores como los hipócritas, sino como lo mandó el Señor en el Evangelio. Y la segunda referencia dice: amonéstense unos a otros según los preceptos del Evangelio, en paz y no con ira. Como habéis podido ver en el título, he jugado con eso de uno para todos, todos para uno, porque es evidente que el presupuesto de trabajo es que hay un solo evangelio. El apóstol Pablo ya nos lo recuerda en el conflicto que tiene con los creyentes en Gálatas, cuando les reprocha que se han alejado del evangelio siguiendo un evangelio diferente, pero matiza, ¿verdad?, que no hay otro evangelio, sino que lo que hay es una perversión del evangelio de Cristo. Y entonces nosotros pues reconocemos que el evangelio es uno, que serán en plural los evangelios lo que realmente sería o identificaríamos como el testimonio de ese mensaje. Por eso los primeros cristianos nunca usan la expresión en plural, nunca hablan de los evangelios. El evangelio es uno y cuando se refieren al texto hablan del evangelio según Mateo o el evangelio según Marcos, porque es evidente que solo hay un evangelio. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta es el hecho de que los evangelios son resultado de un proceso que se inicia con el ministerio de Jesús, con sus enseñanzas, con sus palabras, con su predicación, con sus señales, con sus milagros, y ese proceso causa un impacto en aquellos que decidieron ser sus discípulos, y ese impacto en las vidas de los discípulos da origen a lo que conocemos como la tradición oral, que es la expresión, el testimonio del el mensaje de Jesús, de ese impacto en la vida de sus seguidores, ese impacto que cambió sus vidas. Podemos decir que de una manera importante la resurrección, la experiencia pascual, es la que impulsa esa tradición oral que va a compartir la realidad, el ministerio de Jesús. Inicialmente, en ese proceso tenemos la tradición oral, pero pronto podríamos reconocer que también hay un proceso de tradición escrita. La memoria de la obra de Jesús comienza a plasmarse por escrito y el proceso se culmina en los evangelios escritos como nosotros los conocemos hoy, no solo estos, ¿verdad?, sino también otros conocidos quizá como apócrifos. Los evangelios son un género literario y esto no ha sido una cuestión sencilla de identificar.
Por mucho tiempo se consideró que los evangelios eran un género literario propio, es decir, que los evangelistas o la iglesia primitiva habían creado esta especie de género literario, una especie de querigma de predicación narrada que no tenía ninguna correspondencia con la literatura de su tiempo. Era incluso considerado por algunos como una especie de literatura menor. Sin embargo, hay un consenso creciente a la hora de identificar nuestros evangelios como pertenecientes al género de la biografía antigua. Y quiero hacer aquí el énfasis, ¿verdad? Biografía antigua, porque no es comparable ni en su extensión ni en su estilo a las biografías modernas, que incluyen aspectos que no se recogen en nuestros textos. Esas biografías antiguas seguían una estructura más o menos estable y podemos ahora identificar algunas de las características propias de esta literatura. El género literario de la biografía antigua estaba escrito en prosa, era una prosa narrativa continuada que venía a tener de 9.000 a 10.500 palabras. Quizás nos podamos preguntar por qué esta limitación, y es que los rollos en los que se escribía el texto del Evangelio medía de 9 a 10 metros y medio, y los evangelistas pues escribían dentro de los límites espaciales que el rollo para escribir tenía. Podéis imaginar la genialidad. Nosotros hoy que con los ordenadores podemos copiar, pegar, mover, contar palabras, ¿verdad? Y aún así cuesta trabajo ceñirse a unos límites. Cuando los evangelistas escriben, son conscientes de que una vez que se ha acabado la extensión del rollo donde escriben, ya no pueden continuar. Por tanto, tienen que ser muy precisos y es una estructura muy bien trabajada la que lleva a estos escritos. Como decía, la biografía antigua a la que pertenecen los evangelios, pues tenían y cultivaban distintas áreas. Cuando trataban de las vidas de políticos y de estadistas, pues se notaba un seguimiento mayor del orden cronológico. Cuando las vidas eran de filósofos y de escritores, el criterio era de corte temático, arreglado por diferentes conceptos y temas centrales. En la biografía antigua hay un relato detallado de la muerte del personaje central de la narración, porque se entiende que eso revela su carácter o nos da una enseñanza definitiva. Como digo, la biografía antigua está centrada en una persona, que si miramos el uso de los verbos, copa el 25 o el 30% de los mismos, y otro 15 o 30% de los verbos utilizados en estos textos aparecen en sus discursos o citas. Si me permitís hacer una breve resumen acerca de esta biografía antigua, el profesor Santiago Guijarro pues, nos deja estas dos menciones. Un solo protagonista cuyo carácter moral se va revelando al narrador al narrar sus orígenes, su actuación pública y su muerte. Y la segunda cita es: en las biografías antiguas, la muerte del protagonista proporcionaba las claves para comprender su vida. Y así ocurrió también en las vidas de Jesús, los evangelios. De modo que su actuación y sus enseñanzas quedaron situadas en este nuevo horizonte, en el que Jesús aparecía como el Hijo obediente que se revela como tal precisamente al aceptar en su vida la voluntad de Dios. Sirva solamente como curiosidad decir que, aunque ya lo hemos de paso mencionado, que cuando hablamos de los evangelios surgidos de la iglesia cristiana primitiva, no solamente tenemos los 4 que conocemos como evangelios canónicos, sino que surgieron otros muchos evangelios dentro de la comunidad cristiana, como el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, evangelios gnósticos, textos que después no fueron reconocidos como norma de fe y conducta de la comunidad cristiana, algunos incluso quizás considerados después hasta heréticos, pero que su contexto de origen es la comunidad cristiana naciente. Será en el siglo II cuando ya encontremos una
mención y un reconocimiento del evangelio tetramorfo, es decir, ese evangelio formado por 4 elementos, los 4 libros que nosotros conocemos, aunque no es todavía un reconocimiento universal. Fijaros que en el siglo IV todavía las iglesias de Siria preferían el diatésaron, que era una armonía de los 4 evangelios, una fusión, ¿verdad?, de historias acerca de Jesús. El estudio de los evangelios no es una tarea sencilla. Cuando entramos en el esfuerzo de intentar conocer su origen, en el esfuerzo de intentar conocer las comunidades que están detrás, su autor, fechas, una información muy importante y relevante porque nos permite conocer el mundo de la iglesia cristiana primitiva, conocer el desarrollo de estas comunidades, del pensamiento, de la doctrina. Y este es un trabajo importante que hacen los especialistas a la hora de estudiar los evangelios. Permitidme simplemente dejaros alguna muestra de este interesante trabajo y vamos a mirar, por ejemplo, el tema de las autorías de los evangelios. Hay un hecho que necesitamos identificar con claridad. Nuestros evangelios llegan todos anónimos. Ninguno está firmado. Quizás hoy, cuando alguien escribe un libro, lo primero que hace es poner su nombre para asegurarse de que nadie se olvida del autor. Y si el autor es famoso, después, cuando los libros se publican, a veces lo que vemos en letra grande es el nombre del autor y el título en pequeñito, ¿verdad? Sin embargo, en el tiempo en el que estamos hablando, los evangelistas no tenían una preocupación por firmar su obra porque entendían que lo importante era el mensaje, el contenido que transmitían. En el año 140, Papías, el obispo de Hierápolis, una zona que ahora es Turquía, escribe y cita material que alude a acciones de Jesús vinculadas al Evangelio de Mateo. Nosotros no tenemos textos directos de Papías, sería Eusebio en su historia eclesiástica quien hará referencia a los dichos de Papías, pero ya es interesante ver que este autor, este obispo, atribuye material escrito a relatos, a acontecimientos de la vida de Jesús y lo vincula a un evangelista de los que nosotros hoy reconocemos como evangelios canónicos. Nos queda la duda de si realmente las citas que Papías recoge las pudiéramos identificar plenamente con alguno de nuestros evangelios, pero lo que ahora nos interesa, ¿verdad?, es reconocer que ya tenemos en esta primera mitad del segundo siglo material escrito sobre Jesús vinculado a uno de los evangelistas. Poco después, Justino Mártir va a hacer mención al término evangelios, transmitiendo la idea de esos textos escritos que recogen el testimonio acerca de la vida, del ministerio, de la obra de Jesús. No son citas que nosotros podamos identificar, no sabemos si es que quizás citaba de memoria o recogía alguna tradición oral. Lo importante es que ya reconoce la existencia de estos textos que nosotros llamamos evangelios y que curiosamente en aquel tiempo Justino los llama recuerdos. Leemos una cita literal suya. Así pues, los apóstoles, a los que se les reconoce como autores, los apóstoles en los recuerdos que provienen de ellos, que se llaman evangelios, nos transmitieron, y ahí después sigue escribiendo, ¿verdad? Pero ya hay un reconocimiento de esa tradición, de unos textos que sabemos que son escritos y que aluden al testimonio de los apóstoles acerca del ministerio de Jesús. La primera mención que tenemos de los nombres actuales de los evangelistas nos llega allá por el año 180, cuando Irineo menciona en un texto dirigido contra controversias que surgen contra distintas herejías, menciona por nombre a los 4 evangelios y los cita tal cual nosotros los conocemos hoy. Sirva simplemente como curiosidad que menciona que Mateo fue escrito en hebreo, posiblemente también queriendo decir en arameo, no sabemos, y se escribe mientras Pedro y Pablo predican en Roma.
¿Qué nos indica esto? Pues que si Pedro y Pablo murieron, según la tradición, allá por el año 60, la primera mitad de los años 60, Mateo tuvo que ser escrito no más tarde de esa fecha. Después dice que Marcos fue escrito tras la muerte de Pedro y Pablo, es decir, después del año 65. La fiabilidad de estas fechas, evidentemente, con las investigaciones modernas, pues han sido revisadas y cuestionadas, pero ya nos van dando alguna pincelada del esfuerzo por concretar el origen de estos textos. Como decía, los evangelios van a cumplir una función muy importante porque son los que van a establecer el testimonio auténtico, fiable, veraz del ministerio de Jesús, de sus enseñanzas, frente a aquellos que disputaban con otras doctrinas, con otras creencias, como Marción, al que se les suele conocer como el primer hereje cristiano. Tiene ese triste honor. Nosotros estamos centrándonos en los textos que hablan de los evangelios que nosotros hoy conocemos, los canónicos, pero hay otras citas de expresiones que de alguna manera están relacionadas, vinculadas con las enseñanzas de los evangelios y las tenemos tan tempranas como en Clemente de Roma en el año 90 o en Ignacio de Antioquía y la Didache allá por el año 110 de nuestra era. Lo que esto nos lleva a pensar y a entender es que desde los años 90 a los años 150, es decir, después de todos los textos haber sido escritos, permanecieron fundamentalmente como textos anónimos. Algo que no era una preocupación en aquel tiempo, porque por un lado quizás las comunidades sí conocían el nombre del autor, pero no le dieron importancia a esto, porque lo relevante era el mensaje del Evangelio, el testimonio de lo que Jesús había dicho y había hecho. Podemos también mirar en el estudio de los evangelios y valorar la referencia a las fechas de cuándo los evangelios fueron escritos. Si por un lado decimos que son anónimos porque no hay referencia a su autor, evidentemente tampoco vienen fechados. Y entonces los especialistas tienen que buscar puntos de contacto históricos para establecer conexiones con eventos que aparecen citados en los evangelios. Os pongo simplemente un par de ejemplos para que valoréis la tarea difícil que hay a la hora de decidir fechas respecto de los evangelios. Sabemos por la historia que en el año 70 Jerusalén fue destruida y sabemos que también el Señor Jesús había predicho esta destrucción. Pero es interesante ver que cuando Lucas hace referencia a la destrucción de Jerusalén, cita la predicción de Jesús, pero estamos convencidos de que comparte esa información ya afectada por los propios acontecimientos. Cuando habla de Jerusalén rodeada de ejércitos, pues cabe pensar de que Jesús lo que anuncia fundamentalmente es la destrucción de Jerusalén y que la imagen de verla rodeada de ejércitos pues es un acontecimiento ya pasado y que Lucas refiere en su texto. O en Marcos 13:14 leemos: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí hay muy probablemente una alusión al intento de Calígula allá por el año 40-41 de poner su estatua en el templo. Así que ya podemos imaginar, si esto fuera así, que el Evangelio de Marcos no pudo haber sido escrito antes de esta fecha. Así que es una tarea ardua, ¿verdad? La de intentar analizar todo el proceso histórico de los evangelios, descubrir su procedencia, descubrir quiénes eran sus autores, ponerles fecha, porque eso es necesario, como decía antes, para poder seguir el proceso que sigue la comunidad cristiana naciente, y eso pues sin duda nos ayuda a conocer ese periodo tan fundamental en la historia de la Iglesia cristiana. En resumen, los evangelios no surgieron como nosotros los conocemos ahora,
sino que son parte de un complejo proceso histórico y social en el mundo y el tiempo de esa comunidad cristiana naciente. Su estudio nos va a ayudar a ubicar los evangelios en el espacio y en el tiempo, y también a analizar los procesos que estas comunidades cristianas fueron sufriendo en este tiempo. Vamos ahora a ir a la siguiente parte de nuestra presentación. Una vez que hemos hecho esta rápida y somera presentación del Evangelio, de los Evangelios en su conjunto, vamos ahora a mirar el tema de los Evangelios sinópticos. Si me permitís una muy breve pincelada histórica, podríamos decir, tenemos que reconocer que casi durante 18 siglos de cristianismo, la exégesis bíblica se había caracterizado por interpretaciones literales o alegóricas. Y cuando llega la Reforma y sobre todo llega la Ilustración, pues surge una nueva perspectiva del mundo, una nueva visión de la sociedad. Se enfatiza la autonomía del ser humano, la pluralidad, la emancipación, la secularización. Y todo esto trajo una desacralización de la visión de la vida. Es decir, la visión de la vida pierde esa perspectiva sagrada que hasta entonces tenía, y eso repercutió en la vida de la Iglesia y también en el enfoque, el trabajo de las Escrituras. Podríamos decir, si se puede hacer una frase así tipo titular, que la razón tomará el lugar de la revelación. Y en lo que ahora a nosotros nos interesa y en el tiempo del que disponemos, baste decir con que la Biblia dejó de ser un libro intelectualmente intocable y se comenzó a leer la Biblia con criterios y metodologías científicas que se pudieran y de hecho se aplicaban a cualquier otro libro. Se abre paso al estudio y la investigación histórica y a la filología. Quizás poniéndolo de una forma muy descarnada, la Biblia comienza a ser tratada como literatura y como tal se van a aplicar las herramientas propias de la literatura para cualquier otro libro. Así que podríamos decir que la verdadera o la más amplia investigación de lo que hoy llamamos la cuestión sinóptica, el problema sinóptico, es algo que surge a partir más o menos del siglo XVIII. Antes realmente esto no había sido una preocupación en el cristianismo. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico, sinopsis, es una palabra que significa ver al mismo tiempo. Sin es la palabra griega que significa a la vez y opsis tiene que ver con vista. Así que vistos a la vez, simultáneamente. Y es que los evangelios sinópticos nos cuentan la misma historia en la misma secuencia. Y lo van a hacer compartiendo estructura, como veremos a continuación, compartiendo palabras, expresiones. Algo que no va a ser igual, por ejemplo, con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, como lo conocemos, es muy distinto, es muy diferente a nuestros evangelios sinópticos. Simplemente de pasada, mencionar algunas de los distingos, de los elementos que diferencian a Juan de los sinópticos o a los sinópticos de Juan. Por ejemplo, el propio ministerio de Jesús es presentado en sus detalles de modo diferente. Nosotros siempre pensamos en la purificación del templo como un acontecimiento que tiene lugar al final del ministerio de Jesús, después de la entrada triunfal. Sin embargo, en el Evangelio de Juan aparece al principio del mismo. En el capítulo 2, Jesús llega a Jerusalén y purifica el templo. Si recordamos, no tenemos una escena como la conocemos tradicionalmente de la Santa Cena, de la Eucaristía, con el pan y con el vino, sino que en lo que resalta más en el relato de esa última noche de Jesús con los suyos es el lavamiento de los pies, dando y transmitiendo esa enseñanza tan importante de servir y no ser servidos. Juan tiene el discurso y la presentación de Jesús como el pan de vida al comienzo de su ministerio, en el capítulo 6.
no recoge Juan exorcismos y solamente presenta 7 milagros y de ellos solo 3 coinciden con los sinópticos. De hecho, ni siquiera la expresión es propia de Juan milagros, sino que él habla más de señales. Y si miramos y comparamos el relato del arresto y la resurrección de Jesús, pues igualmente hay una distinción entre Juan y los evangelios sinópticos. Así que hemos empezado el seminario hoy hablando de los evangelios en general, pero ahora que estamos hablando de los sinópticos, estamos hablando de estos 3, Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a ver por qué llegamos a esta conclusión, por qué llegamos a este tipo de análisis. Mientras se planteaba la idea de que los autores eran testigos oculares de la vida y del ministerio de Jesús, pocos prestaban atención a sus diferencias. Se suponía que cada autor habría dado su impronta, su matiz, y nadie se preocupó quizás en compararlos para ver cuáles podían ser sus coincidencias. Así que, bueno, quizás mencionar a Agustín de Hipona, un hombre brillante en todos los sentidos, que ya en el siglo IV, pues de alguna manera vislumbró la conexión, la relación entre los evangelios, y él pensaba entonces que fueron escritos en el orden que los encontramos. Es decir, primero Mateo, después Marcos como una especie de extracto de Mateo y después viene Lucas. Esa era la idea de Agustín de Hipona. Pero nosotros ahora vamos a mirar el proceso que nos lleva al punto en el que nos encontramos de reconocer una interdependencia entre los evangelios. En primer lugar, y estamos hablando siglo XVIII, como decía, esto es algo que es bastante cercano en el tiempo dentro de lo que es la historia del cristianismo, estamos hablando de hace un par de siglos nada más. El primer elemento que destacamos es la hipótesis de un evangelio originario. El término que se usa para este evangelio originario es ur-evangelio o protoevangelio, que según Lessing, uno de los primeros proponentes de esta teoría, decía que ese evangelio se habría redactado originariamente en arameo. Mateo sería el primero que traduciría ese protoevangelio al griego. ¿Por qué traducirlo al griego? Bueno, pues por una razón práctica, y es que la Iglesia comenzaba su extensión fuera de Palestina y era útil y necesario un evangelio en lengua griega, incluso también para los creyentes judíos de trasfondo helenista, pues era necesario también este evangelio en griego. Entonces, como primer elemento interesante es reconocer que tenemos este evangelio originario que después va a encontrar continuidad en otra hipótesis, que es la hipótesis de la diégesis, la del relato. Y es que autores como Schleiermacher reconocen e identifican que los evangelios son resultados de un proceso de recolección de narraciones sueltas. Y esto es bastante interesante. Si el primer elemento era muy importante, reconocer un proceso, había un texto en arameo que después es traducido al griego, lo cual hace reconocer dependencias. En este caso también es importante encontrar referencia, alusión a narraciones que iban circulando y que los evangelistas recogen para componer su texto. Y, por ejemplo, Schleiermacher afirma que Lucas pues, coleccionó, ordenó esos relatos para construir su evangelio. En tercer lugar, tenemos la hipótesis de la tradición. Aquí estamos hablando de la tradición oral y Herder, a final del siglo XVIII, plantea que como raíz, como origen de los evangelios que nosotros tenemos hoy, los 3 primeros sinópticos, había un primer evangelio oral. La predicación de los apóstoles, evidentemente, era fundamental para la comunidad cristiana y, por tanto, esta predicación, esas enseñanzas se repetían una y otra vez y se crea, sin querer, vamos a decirlo así, un evangelio oral. El testimonio
la predicación de los apóstoles. Ese primer evangelio, según Gieseler, era un evangelio oral en arameo y que por necesidad de la misión sería traducido al griego. Y finalmente, en este proceso, en este desarrollo que se va dando, hemos visto que las tres primeras teorías hablan, por un lado, de una realidad, de un proceso, ya es reconocer esa relevante idea. Se reconoce la tradición oral, se reconoce el hecho de las narraciones sueltas, y lo que va a ser ahora fundamental es la hipótesis de la utilización. Hasta ahora, teniendo esos tres elementos iniciales, el proceso, la oralidad, las narraciones sueltas, todavía no se ha llegado a conectar entre sí a los evangelios. Pero finalmente llegamos a ese punto en el que se reconoce que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una dependencia literaria entre ellos. Es lo que Agustín de Hipona ya había planteado hace tantos siglos, allá en el siglo IV, y que después recogerían la teoría tanto Zahn como Schlatter en el siglo XVIII-XIX. Así que resumimos, ¿verdad?, el proceso que nos lleva al punto en el que estamos al hablar de la tradición sinóptica. Hablamos de un proceso en el que se recogen narraciones sueltas, en el que la tradición oral tiene un papel importante y que finalmente se reconoce la utilización, la dependencia literaria entre estos tres primeros evangelios. Para quizás poner un ejemplo de esta situación que todos podemos identificar, tenemos el Evangelio de Lucas en el primer capítulo, en el prólogo a su escrito. En primer lugar, Lucas reconoce que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de la comunidad cristiana, de sus enseñanzas. Es decir, que él como evangelista no es en manera alguna el primero, y reconoce que a él le ha parecido también. Aquí se apunta a un tema interesante, la iniciativa de los evangelistas, y que incluso después en algunas otras metodologías, como son los análisis de la redacción, pues se hace un trabajo muy interesante y seguro que podría ser relevante tratarlo en algún seminario, los evangelistas como teólogos, reconocer la aportación, la contribución que ellos hacen a la hora de recoger el material, a la hora de ordenarlo, porque dice que lo ha investigado con diligencia y lo quiere escribir con orden. Es decir, que él tiene un criterio acerca de lo que se ha contado hasta ahora, que no es exactamente igual, y por tanto toma la iniciativa de recoger información y de escribirla y ordenarla. ¿Cómo explicamos las semejanzas, las diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas? Bueno, simplemente para que nos familiaricemos con la terminología, el material común se denomina triple tradición cuando es material que comparten los tres, es decir, referencias que encontramos igualmente en Mateo, en Marcos y en Lucas. Hablamos de la doble tradición cuando es material que solo se encuentra en Mateo y Lucas, y hablamos de material especial y único de cada uno de los evangelios, que es lo que se denomina Sondergut, ¿verdad?, que es el término técnico que se le dio a esto. Podemos también identificar, por supuesto, la realidad de la tradición oral, que también siguió sumándose al proceso de confección de los evangelios. Creo que no exageraré si resalto y destaco lo increíblemente importante y lo relevante que es el trabajo, el estudio que estamos presentando. Recordemos que el Señor Jesús habló y enseñó en arameo. La tradición oral se inicia en arameo. Y lo que estamos reconociendo en la cuestión sinóptica es la coincidencia verbal del texto en griego, lo cual
sin duda nos lleva a convencernos de que tiene que haber una conexión. En griego, el orden de las palabras es quizás por momentos algo más libre e irregular, y una vez más, en los sinópticos encontramos parecido en las palabras y en la secuencia, en el orden en el que éstas se presentan. Nos podemos preguntar si tres autores separados unos de otros pueden escribir usando un mismo lenguaje, unas mismas palabras, un mismo orden y una misma secuencia en diferentes relatos. Yo creo que todos coincidiríamos en afirmar que eso no es posible, y por eso estamos afirmando y estamos hablando acerca de la relación literaria que hay entre estos evangelios. Una dependencia literaria que podría tener tres planteamientos iniciales. Podríamos hablar de la prioridad de Lucas, que fuera Lucas el que primero se escribe, lo cual esto pues está descartado casi de manera unánime. Tenemos la posible prioridad de Mateo, y es que de Mateo se sirviera Lucas y Marcos a la hora de escribir, y esto pues ha tenido cierto eco allá por el siglo XVIII. Griesbach, la hipótesis de Griesbach, que ahora después comentaremos, pues enfatiza esta prioridad de Mateo, pero podríamos reconocer que la inmensa mayoría de los biblistas, donde hay un mayor consenso, es en la prioridad de Marcos. Marcos es el primer evangelio en escribirse. Si miramos a las características de esta iniciativa, de este lugar primero de Marcos, nos damos cuenta de que casi todo el material de Marcos aparece en Mateo y Lucas. Tan solo 30 versículos de Marcos no van a aparecer en Mateo o en Lucas. Cuando Mateo y Lucas siguen el orden de Marcos, los dos van a la par. Cuando Mateo y Lucas no siguen a Marcos, no hay casi coincidencia entre ellos. Vemos que también Mateo y Lucas mejoran el estilo de Marcos. Sería bastante impensable, ¿verdad?, que Mateo y Lucas hubiesen escrito con un estilo más depurado y que Marcos lo hubiera convertido en un griego, pues, permitidme, más tosco, ¿verdad? Eso no es quizás pensable. Es interesante ver que cuando Mateo y Lucas están citando el mismo texto del Antiguo Testamento, estos siguen el texto griego de la Septuaginta, mientras que cuando Mateo cita independiente, cuando no mantiene esta conexión con los otros evangelios, entonces no usa el texto griego. Hay un elemento casi de lógica, ¿verdad? Si Marcos hubiera escrito después y hubiera tenido delante a Mateo y a Lucas, ¿por qué iba a suprimir historias? ¿Por qué iba a escribir un evangelio más breve en el que no estuviera el Sermón del Monte, en el que no estuvieran los relatos de la infancia de Jesús? La verdad es que es bastante difícil de justificar. Y si miramos a la historia del canon bíblico, vemos que Marcos tiene su espacio y tiene su razón de ser, fundamentalmente porque se le reconoce su prioridad sobre Lucas y Mateo en cuanto a la cronología. Si no, quizás hubiera sido complicado que se hubiera hecho el espacio y el hueco que tiene en el Evangelio, en el canon de las Escrituras. Permitidme con una gráfica mostraros cuál es el proceso que estamos definiendo, ¿verdad? Marcos como primer evangelio, que sirve de fuente, que sirve de inspiración para Mateo y para Lucas. Surge aquí una pregunta importante. Es verdad que cuando Mateo y Lucas siguen de manera estricta a Marcos, hay coincidencia en las palabras, siguen el mismo orden, es decir, se nota claramente la influencia del evangelista Marcos en estos dos autores, pero resulta que los estudiosos nos marcan otras coincidencias entre Mateo y Lucas que no se pueden atribuir a Marcos. Es decir, que en los evangelios de Mateo y de Lucas hay dos bloques de
textos coincidentes. Unos de ellos los toma de Marcos, porque se ve cómo siguen el orden y cómo atienden a los términos, las palabras propias de Marcos, pero va a haber otra serie de coincidencias entre Mateo y Lucas que no podemos atribuir a Marcos. Y eso, evidentemente, nos provoca la cuestión. ¿Tenían Mateo y Lucas, además de Marcos, otra fuente a la hora de escribir su evangelio? Y hablamos de una fuente común, porque hay coincidencia, como decía, en términos y en estructura. Bueno, aquí llegamos a un terreno un poco más, si me permitís la expresión, complicado, pantanoso, ¿verdad? Porque esta fuente incógnita para nosotros es la que fue y se llama ahora la hipótesis Q o la fuente Q. Es una fuente de dichos de Jesús y ya por el siglo XIX había autores como Holtzman que afirmaban que Mateo y Lucas se fundamentaban en Marcos, como ya habían podido mostrar, pero por otro lado había una fuente de dichos de Jesús. Esa fuente de dichos de Jesús, esa colección de dichos de Jesús, los eruditos alemanes la llamaron Quelle, que significa fuente, y fue después Weisse en 1890 quien abrevió Quelle a Q, a la fuente Q, a la hipótesis Q que nosotros conocemos hoy. Yo sé que esto puede ser un concepto complicado de asumir, porque estamos hablando de una hipótesis que no tenemos y podemos poner sobre la mesa, que es una fuente que se reconstruye de las coincidencias entre Mateo y Lucas. A diferencia de la fuente Marcos para Mateo y Lucas, que la podemos documentar, Q es una hipótesis de trabajo, es una hipótesis porque no tenemos un texto que podamos documentar, que podamos mostrar para ello. Q es un texto reconstruido, es decir, comparando Mateo y Lucas cuando no siguen a Marcos, reconstruimos, extractamos, sacamos esos versículos coincidentes y es lo que vamos a llamar Q. Y como, según parece, el Evangelio de Lucas sigue el orden de Q, cuando leemos Q podemos encontrar que sigue la misma numeración de capítulos y de versículos del Evangelio de Lucas. Sabemos que esto es una afirmación, como decía, complicada, pero entre las muchas hipótesis, hoy por hoy sigue siendo, al menos en un gran número, el número mayoritario de biblistas, la expresión más convincente para explicar cómo es que Mateo y Lucas, que no se conocen, que no han trabajado juntos, pueden coincidir de una manera tan detallada, incluso cuando no siguen a Marcos. Y por eso se habla de Q. Q, evidentemente, es una muestra de lo que ya hemos mencionado al principio, la diversidad del cristianismo primitivo, distintos escritos, distintas tradiciones, distintos intereses, distintas formas de relatar y demostrar el interés por las enseñanzas de Jesús. En Q no encontramos referencias a la pasión o a la resurrección de Jesús. Son más bien dichos, no hay narrativas extensas, son enseñanzas cortas de nuestro Señor. Hay una concordancia verbal muy estrecha, como hemos mencionado, hay una coincidencia muy grande al no seguir a Marcos y aún así Mateo y Lucas coinciden. Y algunos en su tiempo criticaban la existencia de Q porque era totalmente diferente a cualquier otro escrito que la Iglesia primitiva pudiera tener. Se planteaba y decía, bueno, es que esto es un invento poco creíble. No hay nada escrito, ya no nos referimos a los textos canónicos, sino en cualquier otro texto de la tradición cristiana primitiva fuera de las Escrituras que se parezca ni por asomo a Q. Sin embargo, cuando aparece el Evangelio de Tomás, resulta que es un texto similar a Q y, por tanto, este argumento pues, perdió fuerza. Esta es la gráfica que nos permite visualizar lo que hemos hasta ahora presentado.
Marcos como evangelio de referencia para Mateo y para Lucas, que se justifica por la coincidencia en los textos, en el orden, en la secuencia. Después tenemos la fuente Q, que alude a esa coincidencia entre Mateo y Lucas que no podemos explicar de otra manera, salvo que tuvieran ante sí un documento que explique y que ellos pudieran estar copiando. Y eso es lo que llamaríamos la teoría de las dos fuentes, Marcos y Q como fuentes de Mateo y de Lucas. Sin embargo, salen estos dos pequeños satélites a los lados de cada evangelio, porque reconocemos que además de Marcos y de Q, Mateo y Lucas contaron con otras tradiciones. Lo hemos leído antes de Lucas, ¿verdad? Cómo él había investigado. Seguramente ellos pues habían recibido también testimonios orales en los cultos de las comunidades a los que ellos pertenecían. Fundamentalmente no había textos escritos, sino lo que había era la repetición de memoria de dichos de Jesús, de historias de Jesús, de sus milagros, y es bastante probable que Mateo y Lucas pues hubieran hecho acopio y uso de esas fuentes. Y por eso la teoría de las dos fuentes, de tener a Marcos y a Q como las fuentes principales de Marcos, se amplía a la teoría de las cuatro fuentes, reconociendo que pudiera haber otras influencias ya menores en Mateo y Lucas propias de su investigación, de su trabajo. Simplemente, ya vamos terminando, vamos a reconocer alternativas. Como decía, Q es el planteamiento que se asume como primordial, Marcos el primer evangelio, Q como fuente, como hipótesis que también sirvieron a Mateo y Lucas para escribir sus evangelios, pero desde también temprano hubo la hipótesis conocida como la hipótesis de Griesbach, que plantea que Mateo y Lucas son fuentes de Marcos. Es decir, que Mateo primero influye sobre Lucas, también va a influir sobre Marcos, y esta hipótesis es la que conocemos como hipótesis de los dos evangelios. Es decir, Marcos es un resumen, un extracto de Mateo y de Lucas. Hay más recientemente la teoría de la prioridad de Marcos, pero sin Q. Aquí tenemos a Golder y a Goodacre, que son autores contemporáneos nuestros, que plantean que Marcos sí fue el primer evangelio, pero no hay necesidad de recurrir a Q, afirman estos autores, porque Lucas, cuando escribe, conoce el evangelio de Mateo, y por tanto las coincidencias con Mateo, cuando no siguen a Marcos, es porque Lucas tiene delante a Mateo. Esto pues no ha tenido una amplia aceptación, aunque es una teoría que está todavía vigente. Así que, en resumen, y agradezco vuestra paciencia hasta este momento, lo que hemos planteado con la cuestión sinóptica, y permitidme volver al cuadro que mejor la representa, tenemos la realidad de los evangelios interdependientes, de los evangelios conectados entre sí. Y entre las diferentes teorías que podemos plantearnos, la que mejor hace gala del consenso entre los eruditos hoy es que tanto Mateo como Lucas tuvieron a Marcos delante cuando escribían sus evangelios, y eso justifica una parte muy amplia de su coincidencia, pero después hay otra serie de relatos, especialmente dichos, en los que ambos coinciden, y la hipótesis que se crea es la de la fuente Q, como la hemos presentado hace un momento, más allá de fuentes propias como M o L, fuente de Mateo, fuente de Lucas. El tema es para dedicarle mucho más tiempo. Permitidme simplemente que os haga unas referencias bibliográficas para poder seguir todo esto con mucha mayor precisión, con mucho más detalle y tranquilidad. Tenemos en la editorial Sígueme dos obras, una, el documento Q, que es traducción de un equipo especializado en el tema, y también tenemos los dichos de Jesús, del profesor Santiago Guijarro, que nos introduce al documento Q, nos da toda una explicación histórica acerca del mismo y recoge el texto de Q tomado del primer libro que presentamos. Y si tenemos interés en ahondar, en profundizar
en el tema de los evangelios, pues el profesor Guijarro tiene una obra amplia y extensa que se titula Los cuatro evangelios y otra más breve que se titula Los evangelios, pero ambas son bastante concienzudas, detalladas y equilibradas a la hora de presentar todo este mundo inmenso que es el mundo de los evangelios. Y por último, el libro que ya Luis Fajardo nos ha presentado al inicio, la sinopsis de los cuatro evangelios. Como veis en la foto, aparecen los evangelios en columnas, porque esa es la mejor forma de poder dar visualización a lo que hemos presentado en esta tarde. Ponerlos en columnas, ver las coincidencias, ver cuando siguen Marcos, ver cuando siguen a esa otra fuente posible que es Q, cuando tienen material propio y todo eso nos dará una visión clara, espero, de lo que es el mundo de la cuestión sinóptica. La sinopsis, el tema de los evangelios vistos en común, los evangelios sinópticos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, creo que los que estamos agradecidos somos nosotros, Fernando. Muchas gracias por esta brillante exposición. En general hay que decir que los comentarios a lo que tú has compartido con nosotros en esta tarde pues son de agradecimiento y califican tu ponencia de excelente. Sí que hay algunas preguntas que han ido llegando, entonces las vamos a ir pasando para que puedas contestarlas. No sé si aparecerán en pantalla. Sí. Ahí nos preguntaba Josema Fernández, decía, ¿puede repetir después qué era la didaqué, por favor? Sí, muy bien. Sí, bueno, como lo pronunciamos, didaché, didagé, depende cómo transliteramos el griego, ¿verdad? Pero es un texto temprano de la comunidad cristiana que forma parte de aquellos escritos que circulaban entre las comunidades de fe y que eran utilizados incluso en la liturgia, en el culto, en la enseñanza de las comunidades cristianas. Pensemos por momentos, ¿verdad?, que no tenemos textos escritos hasta un tiempo relativamente importante después y que lo que se va teniendo es pues distintas tradiciones que van circulando por las diferentes comunidades y muchas de esas tradiciones se van recogiendo por escrito, el proceso de escritura se va dando y algunas de esas tradiciones que están presentes en la comunidad cristiana se recogen en ese texto importante del cristianismo primitivo, no canónico, evidentemente, como es la Didaché. Pero es interesante ver que, por ejemplo, las bienaventuranzas coinciden más Mateo y la Didaché que, por ejemplo, con Marcos, ¿no? O sea que lo que vemos de fondo es la tradición cristiana viva, todavía confirmándose y todavía haciéndose, pues, buscando esa uniformidad quizás que después va a traer el tema del canon bíblico, que sin duda es otro aspecto importante a estudiar. Gracias. Damos paso a otra pregunta. Daniel Jiménez nos pregunta algunos ejemplos de biografías antiguas de otros personajes históricos. ¿Puedes dar algunos? Bueno, sin duda tenemos las biografías de... Ahora mismo quizás no recuerdo todos los nombres para no crear falsas expectativas, pero cuando tenemos las vidas de Plutarco, tenemos vidas de filósofos, tenemos vidas de los emperadores, pues en aquel tiempo muchas de ellas recogían el estilo, la forma que también después se va a presentar en los evangelios. No son los evangelios los que crean el género, sino que el género existe, como digo, pues en filósofos, en políticos de la época, del tiempo, pues escribían obras, vidas, de la manera en la que después también se van a escribir nuestros evangelios. Es decir, que es un género común, habitual y que rompe con la idea de que los evangelios son una creación de la comunidad cristiana primitiva como una especie de subgénero literario. No, no, era fruto del tiempo y de la relevancia para recoger la memoria de personajes importantes de la época. Muchas gracias. También nos pregunta, dice, me ha llamado la atención que ha llamado, esto os he explicado algo ya, pero pasamos la pregunta,
que ha llamado al material de Mateo y Lucas doble tradición, cuando siempre he escuchado que se le llamaba fuente Q. ¿Por qué utiliza esta nomenclatura? Bueno, realmente esa es la nomenclatura que inicialmente existe. Si pensamos, cuando hablamos de doble tradición, no necesitamos estar ni a favor ni en contra de Q. La doble tradición lo que reconoce es material propio, coincidente de Mateo y de Lucas. ¿Cómo explicamos esa coincidencia? Es otro paso diferente. Unos lo explican por Q, otros dicen que quizás Lucas ha copiado Mateo, pero la doble tradición lo que reconoce es esa coincidencia de material propio de Mateo y Lucas. Gracias. Bueno, hay otra pregunta más, de Josema Fernández también. ¿Qué nos puede contar, si es posible, de los evangelios apócrifos? También es interesante. Sí, la verdad es que esto daría para un seminario en sí mismo, ¿verdad? Porque lo que reconocemos es que en el proceso en el que surgen nuestros evangelios no son los únicos escritos, no son las únicas vidas de Jesús que se recogen en la época, sino que la comunidad cristiana está de manera muy dinámica escribiendo o transmitiendo la realidad, el ministerio, las enseñanzas, las historias acerca de Jesús, y se fueron recogiendo de maneras diferentes en distintos evangelios. Algunos podríamos decir que relativamente cercanos a los evangelios que tenemos y otros que casi suenan a ciencia ficción, ¿verdad? El proceso de selección, de determinación de estos evangelios es lo que podemos identificar en ese proceso de canonización, ¿verdad? Cuando la comunidad cristiana va delimitando qué textos van a ser normativos para la comunidad cristiana, textos, como nosotros decimos, ¿verdad? Para nuestra fe, para nuestra conducta, textos que vamos a considerar inspirados, mientras que todos estos textos apócrifos no son textos necesariamente y a priori heréticos o inútiles o carentes de valor, sino que lo que les distingue es el hecho inicialmente de que no forman parte del canon cristiano y por tanto la Iglesia no les reconoce la inspiración que sí lo hace con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes. ¿Qué me puede decir de los versículos añadidos que no están en los originales? Bueno, es el reconocimiento de que los textos bíblicos, ¿verdad? Vamos a empezar de otra manera, los manuscritos de los cuales se han hecho las distintas versiones de la Biblia, pues no siempre han estado sobre la mesa en todo tiempo y en toda época. Unos se encontraron de manera temprana y otros se han encontrado de manera más tardía. Y por tanto, el proceso de la crítica textual, de definir cuáles son los textos más fiables, los textos que mejor representan la tradición de Jesús, ¿verdad? Pues en ese proceso unas Biblias han contado con mejores manuscritos, otros con manuscritos menos fiables, y entonces ahí encontramos la diferencia en los versículos, ¿verdad? Es una cuestión de los manuscritos disponibles por los traductores en el momento de cada preparación de estas traducciones. Debemos pensar que no tenemos textos originales, eso es muy importante. No hay originales de ninguno de los libros de la Biblia. Todos son copias de copias. Y entonces no todas las copias estuvieron disponibles a la vez y por tanto el proceso de definición de las mejores fuentes originales para traducir el texto bíblico pues también es un proceso que ha encontrado su mejor expresión en tiempos recientes y por eso ahí encontramos la diferencia de versículos. Muy bien. ¿Bajo qué criterios se les asignaron los nombres a los evangelios? Bueno, fundamentalmente fue la tradición cristiana temprana la que vinculó a los evangelios, con los evangelistas que conocemos con sus nombres, ¿verdad? Insisto, eran anónimos y por tanto solo podemos confiar en que las comunidades que usaban estos textos pues conocían el autor de las mismas o simplemente nos tenemos que fiar de que la tradición pues asignaba autoría a estos evangelios vinculándolos a personajes que
primero, o bien se pensaban que eran apóstoles o se pensaban que estaban muy cercanos a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos, pues se toma como referente el hecho de que era discípulo de Pedro. La tradición cristiana habla desde muy temprano que Pedro le dicta, bueno, hay distintas versiones de esto, ¿verdad? Pero como Pedro es el que inspira, incluso pues por momentos le dicta, en fin, su memoria de lo que fue su experiencia con Jesús, y Marcos lo recoge por escrito, y eso es lo que expresa la tradición, pero siempre con el reconocimiento de que no es autógrafo, que no es que venga firmado, sino que es el reconocimiento de la tradición cristiana la que decide asignar los nombres a los evangelistas. Muchas gracias. ¿Qué importancia tienen? Has contestado algo ya, pero no queremos dejar la pregunta ahí. ¿Qué importancia tienen los evangelios apócrifos para el estudio del cristianismo? Yo creo que es una importancia muy relevante, sin lugar a duda, sin entrar en el concepto de que nosotros pues aceptamos como los textos inspirados, reconocidos como textos con autoridad para la Iglesia, ¿verdad? Los 4 evangelios canónicos. Estos otros evangelios surgen en el tiempo, como decía antes, en el que la comunidad cristiana se está forjando, en el que muchas de sus ideas, mucha de su estructuración, muchas de sus doctrinas están tomando forma, y estos evangelios forman parte del proceso. Decía que es verdad que algunos, pues, por su fecha y por su contenido, pues pueden sonar un poco disparatados, pero otros reflejan la pluralidad. Esto no nos tiene que asustar, ¿verdad? La pluralidad de percepciones, de convicciones que había en la Iglesia primitiva y que estuvieron conviviendo. Esas percepciones, esas sensibilidades distintas estuvieron durante algunos siglos conviviendo en la Iglesia cristiana hasta que ese proceso de designación de evangelios que nosotros llamamos como evangelios canónicos, que no tiene lugar como poco hasta el siglo IV. Es en el siglo IV cuando se empieza ya a identificar, ¿verdad?, pues una lista de los textos que nosotros hoy conocemos como parte del Nuevo Testamento, pero aún hay comunidades cristianas, como decía, en Siria y en algunos otros lugares, que van a tardar en aceptar esta canonización, esta limitación de textos frente a la diversidad y uso que tenían las comunidades cristianas de otros textos que hoy nosotros llamamos apócrifos. Muy bien, bueno, ahí ha habido muchas preguntas. Yo voy a hacer una también, que me ha llegado por otro medio, no está en el chat, no es mía, pero me ha llegado por otro medio, y donde bueno, dicen, si se supone... ¿Sí, perdona? Si es de un amigo está bien, si no, ya veremos. Dice, si se supone que Mateo tradujo Marcos al griego, ¿por qué escribiría su propio evangelio en hebreo? Sí, bueno, es que realmente ese planteamiento ya está descartado, ¿verdad? O sea, no se pone sobre la mesa la idea de que Mateo haya traducido a Marcos al griego. Si eso yo lo he dado a entender, pido disculpas. Lo que estamos diciendo es que pudiera haber un evangelio originario en arameo, pero no Marcos. Un evangelio que no tenemos constancia. Aquí entramos otra vez en la suposición, en el hecho de que algunos eruditos bíblicos en su tiempo pensaron que un primer evangelio escrito que pudiéramos identificar, ellos decían Mateo, pues no surge en un vacío, sino que pudiera tener una referencia en la tradición, ya fuera oral o escrita, en arameo, pero no es traductor de Marcos en absoluto. Y ya, no sé qué ha pasado. Muchas gracias, Fernando. Los comentarios siguen siendo de enhorabuena y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo que sin duda pues, ha sido de provecho para muchos, como así lo están manifestando. Recordar el material del que tú también has hablado, lo podéis encontrar en todobiblia.com y podéis seguir toda la información con los seminarios, así como el material en nuestra página sociedadbiblica.org.
anunciar también ya el próximo seminario, que será el día 1 de junio, el próximo lunes. Todos los lunes a las 8 tenéis una cita con nosotros en nuestros seminarios de Sociedad Bíblica, y el próximo seminario estará a cargo de la doctora Lidia Rodríguez Fernández, y el título también es muy atractivo. El título es Historias al calor del fuego, claves de la narrativa hebrea. Es decir, el tema es súper interesante, así que os animamos a todos a que sigáis en contacto, os podáis suscribir a través de la web, y nuestro deseo es de prestar este servicio y pensar que este servicio sirve, y así lo creemos, para la extensión de la palabra de Dios y el beneficio que ella puede tener sobre vuestras vidas. Pues muchas gracias a todos, que nos habéis visto desde muchísimos lugares. Alguien dijo, yo estoy en Kuwait, y lo estoy viendo, así que también agradecidos a todos los que nos habéis seguido en este tiempo. Y Fernando, contaremos contigo sin duda más adelante para poder seguir profundizando en este tema. Muchas gracias a todos, muchas gracias Fernando. Hasta la próxima semana. Gracias a vosotros, muchas gracias Luis, un placer.